En la programación orientada a objetos, la abstracción es un concepto clave para construir código reutilizable y bien organizado. Una herramienta poderosa para lograr la abstracción es la clase abstracta. Una clase abstracta es como un plano para otras clases. Define un conjunto común de métodos y propiedades que sus subclases deben implementar. Sin embargo, a diferencia de las clases regulares, no se pueden crear objetos directamente desde una clase abstracta. Piénsalo así. Puedes tener un plano para un vehículo, pero no puedes tener solo un vehículo en tu garaje. Necesitas un tipo específico de vehículo, como un automóvil o una motocicleta. Del mismo modo, una clase abstracta proporciona un esquema general, y las subclases concretas completan los detalles específicos. Las clases abstractas a menudo contienen métodos abstractos. Estos son métodos que se declaran, pero no se definen. Tienen un nombre, un tipo de retorno y parámetros, pero no una implementación. Es responsabilidad de las subclases proporcionar la implementación concreta para estos métodos abstractos en función de sus requisitos específicos. Imagina que estás diseñando un programa para trabajar con diferentes formas, como círculos, cuadrados y triángulos. Cada forma tiene propiedades como el área y el perímetro. Podrías crear clases separadas para cada forma, pero tendrían algunos puntos en común. Aquí es donde una clase abstracta resulta útil. Puedes definir una clase abstracta llamada forma con métodos abstractos para calcular el área y el perímetro. Cada clase de forma específica, círculo, cuadrado, triángulo, heredaría de la clase forma y proporcionaría su propia implementación para estos métodos. De esta manera, estableces una interfaz común para trabajar con todas las formas, aunque tengan diferentes maneras de calcular sus propiedades. Esto promueve la reutilización y el mantenimiento del código. Veamos un ejemplo de código simple en Java para ilustrar cómo definir y usar una clase abstracta. Java clase abstracta, forma / método abstracto. Para calcular el área doble abstracto, calcular área. / método abstracto. Para calcular el perímetro doble abstracto, calcular perímetro. Clase círculo, extiende, forma, doble radio privado. Círculo público, radio doble. Este dot radio equal sign radio. Add override doble público calcular área. Devolver mat dot pi radio. Add override doble público calcular perímetro. Devolver tuo radio. En este ejemplo, es una clase abstracta con dos métodos abstractos, y la clase extiende y proporciona implementaciones concretas para ambos métodos. Además de las clases abstractas, las interfaces proporcionan otro mecanismo poderoso para lograr la abstracción en la programación orientada a objetos. Una interfaz define un contrato que especifica un conjunto de métodos que una clase debe implementar. A diferencia de las clases abstractas, las interfaces no pueden tener ningún código de implementación, solo definen firmas de métodos. Piensa en una interfaz como un conjunto de reglas o pautas que una clase debe seguir. Si una clase implementa una interfaz, es como firmar un acuerdo para proporcionar implementaciones para todos los métodos declarados en esa interfaz. Las interfaces son particularmente útiles cuando se desea definir un comportamiento común en todas las clases que pueden no compartir una jerarquía de herencia común. Proporcionan una forma de hacer cumplir la coherencia y garantizar que las clases que implementan una interfaz en particular se puedan utilizar indistintamente. Sección 5. Interfaces. Un contrato para la funcionalidad. Digamos que estás construyendo un sistema con diferentes tipos de animales y quieres definir una forma para que hagan sonidos. Puedes crear una interfaz llamada sonido animal con un método llamado hacer sonido. Cualquier clase que represente un animal específico, como perro, gato o pájaro, puede implementar esta interfaz y proporcionar su propia implementación para el método hacer sonido. Esto garantiza que todos los animales de tu sistema tengan una forma coherente de hacer sonidos, aunque los sonidos reales que produzcan puedan ser diferentes. Las interfaces te permiten centrarte en el qué, el contrato, en lugar del cómo, la implementación. Esto promueve el acoplamiento flexible y la modularidad en tu código. Sección 6. Definición de interfaces. Un ejemplo de código. Aquí tienes un ejemplo de cómo definir y utilizar una interfaz en Java. Interfaz sonido animal. Vacío hacer sonido. Clase perro implementa sonido animal, add override vacío público hacer sonido.
System.out.println, wow, clase gato implementa sonido animal, add override vacío público hacer sonido, System.out.println, meow. En este ejemplo, es una interfaz con un solo método. Las clases implementan esta interfaz y proporcionan sus propias implementaciones para el método. Sección 7. Diferencias clave. Clases abstractas versus interfaces. Si bien tanto las clases abstractas como las interfaces proporcionan abstracción, existen diferencias clave entre ellas. Implementación. Las clases abstractas pueden tener métodos tanto abstractos como concretos, mientras que las interfaces solo pueden tener métodos abstractos. Las versiones de Java 8 y posteriores permiten métodos predeterminados y estáticos en las interfaces, pero esto está fuera del alcance de este ensayo. Herencia. Una clase puede heredar de una sola clase abstracta, pero puede implementar múltiples interfaces. Relación. Las clases abstractas definen relaciones como un círculo es una forma, mientras que las interfaces definen relaciones puede hacer, como un perro puede hacer un sonido. Propósito. Las clases abstractas proporcionan una base común para las subclases, mientras que las interfaces definen contratos para la funcionalidad. Estas diferencias hacen que cada construcción sea adecuada para diferentes escenarios. Elige clases abstractas cuando necesites proporcionar una base de implementación común para las subclases, y elige interfaces cuando necesites definir contratos para la funcionalidad entre clases no relacionadas. Sección 8. Herencia múltiple e interfaces. Una ventaja significativa de las interfaces sobre las clases abstractas es su compatibilidad con la herencia múltiple. En Java, una clase puede heredar de una sola superclase, pero puede implementar múltiples interfaces. Esto permite que las clases hereden el comportamiento de múltiples fuentes, lo que promueve la flexibilidad y la reutilización del código. Por ejemplo, una clase Smartwatch podría implementar interfaces como Timekeeper, Fitness Tracker y Communication Device, heredando la funcionalidad de cada interfaz. La herencia múltiple a través de interfaces ayuda a superar las limitaciones de la herencia única y te permite modelar relaciones más complejas entre clases. Sección 9. Visualización de los conceptos. Diagramas UML. Los diagramas UML, o lenguaje de modelado unificado, proporcionan una forma visual de representar clases, interfaces y sus relaciones. Aquí tienes un diagrama UML simplificado que ilustra los conceptos que hemos discutido. En este diagrama, la clase abstracta se representa con la palabra clave abstract en cursiva. Los métodos abstractos también están en cursiva. La interfaz se representa con una notación de círculo. Las flechas continuas representan la herencia y las flechas discontinuas representan la implementación de la interfaz. Sección 10. Elegir la herramienta adecuada. ¿Cuándo usar qué? La elección entre una clase abstracta y una interfaz depende de los requisitos específicos de tu programa. Utiliza una clase abstracta cuando quieres compartir código entre un conjunto de clases estrechamente relacionadas. Quieres definir un comportamiento común que pueda tener modificaciones en las subclases. Necesitas definir métodos tanto abstractos como concretos. Utiliza una interfaz cuando quieres que clases no relacionadas implementen una funcionalidad común. Necesitas definir un contrato para el comportamiento sin proporcionar ninguna implementación. Necesitas herencia múltiple de comportamiento. Comprender las fortalezas y limitaciones de cada construcción te ayudará a tomar decisiones informadas al diseñar tus clases e interfaces. Sección 11. Conclusión. Abstracción para un diseño de software robusto. Las clases abstractas y las interfaces son herramientas esenciales en la POO para lograr la abstracción, promover la reutilización del código y construir software robusto y mantenible. Las clases abstractas proporcionan una base común para las subclases, mientras que las interfaces definen contratos para la funcionalidad entre clases no relacionadas. Al comprender las diferencias y similitudes entre estas construcciones, puedes aprovechar su poder para diseñar soluciones elegantes y eficientes a problemas de programación complejos. Elegir la herramienta adecuada para el trabajo es crucial para construir aplicaciones de software bien estructuradas y extensibles.